¿Sabían ustedes que en nuestro país hay aproximadamente 120 nacientes registradas y que estas sirven, bueno, para desarrollos turísticos, científicos, energéticos de las diferentes comunidades? Hoy está con nosotros el vulcanólogo del Opsicori, don Eliezer Duarte. Eliezer, un placer tenerte aquí. Muy buenos días. Buenos días, un saludo para los televidentes. Muchísimas gracias. Eliezer, ¿en qué momento, qué características debe tener un agua para ser considerada termal? Idealmente que tenga de 20 grados hacia arriba. Y hay una clasificación que gruesamente es hipotermales, mesotermales y hipertermales. Quiere decir que hay una serie de rangos que nosotros utilizamos para poder clasificar esas fuentes. Eso dependiendo de la temperatura que vaya teniendo. O sea, ¿puede tener más temperatura todavía o el tope es 20 grados? No, se comienza en 20 para clasificarse como agua termal hasta 35. 35 grados. Y de 35 a 45 le llamamos mesotermales. Hipertermales de 45 hacia arriba. Y cuando ya llegamos a los 90 hay que acordarse que el agua se gasifica, se forma en gas. Y entonces tenemos las supertermales que ya no nos interesan porque es otro procedimiento. Ahora, Eliezer, ¿qué hace que el agua se caliente? Principalmente el motor que tenemos en el centro del planeta. Una fuente hasta ahora casi inagotable de calor que se expresa en forma de volcanes. Y en nuestro territorio pues son los volcanes los que tienen la mayor cantidad de fuentes en su región, en su entorno. Ustedes estaban haciendo un mapeo de las termales en nuestro país y ahí descubrieron otras. Hemos descubierto otras, hemos encontrado que algunas de las que fueron reportadas en los 60 han desaparecido porque hay que acotar que son muy sensibles, sobre todo a los sismos. Grandes terremotos producen alteraciones en las capas y entonces van a producir o un cambio en el caudal o un cambio en las características químicas, físicas de esas fuentes. Ahora, ¿cómo sabemos si en una termal nos podemos meter o nos podemos, no sé, meter en cualquier termal? Debo aclarar que yo no soy especialista en el tema, no soy médico ni me dedico a esa actividad y he visto muchas fuentes siendo utilizadas. Recordar que se utilizan desde hace miles de años sin que hubieran grandes análisis y sin que mediara tampoco ningún facilitador que conociera realmente de la actividad. Claro, pero me refiero y me imagino, por ejemplo, ahora que usted contaba que pueden haber aguas de 45 grados. No sé si uno se pueda meter en un agua tan caliente, porque uno se ha metido en termales, pero la verdad es que no sé qué temperatura tenía. Tenemos en el país aguas de 65, de 85 y de 90 y tanto. Quiere decir, puede ser. Incluso han habido accidentes. Para decir algo, en la zona del Rincón, donde hay una serie de pailas de lodo. A propósito del Rincón de la Vieja, estamos viendo aquí algunas de las fuentes de aguas termales. Bueno, y precisamente ahora estábamos conversando de eso. Cuénteme un poquito de estas. Estas fuentes en la parte caliente o en la parte seca, que es el lado guanacasteco del Rincón, recordar que tenemos dos sectores, el lado norte, que es más el sector de Upala, tenemos una gran cantidad de fuentes. Han habido accidentes severos porque una persona descuidada mete el pie, mete la mano y ha recibido quemaduras severas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, sobre todo si se llevan niños que normalmente ellos no acatan a tocar medir primero la temperatura y a tocar primero. Ahora, por ejemplo, aquí estábamos en el Rincón de la Vieja, pero también muchas muy conocidas son las que hay en San Ramón, por ejemplo. Hay proyectos, bueno, en San Ramón yo diría que La Fortuna son las más conocidas. ¿Hay nuevas termales descubiertas en esta zona a propósito del mapeo? Hemos encontrado nuevas en la zona de Talamanca, por ejemplo. Encontramos en la zona de Tortuguero. En Tortuguero. Sí. Hemos encontrado algunas nacientes o efluentes donde se había reportado una, hemos visitado y nos hemos encontrado que hay 5, 6, 7 salidas alrededor de esa que inicialmente se había reportado.
Ahora, en San Ramón también, y hay algunos proyectos emergentes, de hecho, uno podría recomendarte que vaya a pasear y disfrute de esas aguas termales. Sí, uno de los usos y uno de los intereses colaterales de este estudio es que tenga esa condición recreativa, claro. Porque hay que recordar que las fuentes tienen los principales, para nosotros el principal uso es la investigación, lo académico, cómo poder dibujar en el territorio grandes fallas. Esa es la labor principal, pero luego tiene la función medicinal. Cierto. Entonces, esa actividad recreativa se puede combinar con esa función medicinal que todavía está en pañales en el país. Hay otros países donde se ha explotado cientos de años y entonces tiene ya actividades medicinales más concretas. Ahora, y en el caso de proyectos científicos o energéticos, ¿en el país se están canalizando las aguas termales hacia ese fin? Esa es otra de las ideas, orientar a dónde hay esas fuentes que no han sido explotadas y que tienen el potencial térmico para ser explotado, ya sea para enfriamiento, porque se puede hacer en las zonas costeras proyectos de preservación de productos, digamos, se puede usar para proyectos energéticos, producción eléctrica, y los proyectos geotérmicos que ya están en camino aquí y que ya tenemos un gran ejemplo que es el de Miravalles. Ahora, en el caso de La Fortuna, por ejemplo, ¿se han descubierto nuevas aguas? Sí, por lo menos que recuerde. Hay una fuente nueva, si no dos, que ahora recuerdo así de memoria, y algunas de ellas que todavía no han sido explotadas, comercialmente me refiero. Sí, claro. Ahora, en la experiencia que tiene usted, porque bien nos dice que donde se hace el mapeo, algunas ya desaparecieron y otras se descubrieron. ¿Esto tiene un proceso de años o bien en 2 años podríamos estar haciendo otro mapeo y se podrían descubrir muchas más? Es muy lento. Okay. Y normalmente eso responde a una razón traumática. Puede ser un terremoto. Por ejemplo, le puedo decir que el terremoto de Golfito, allá en los 80s, produjo una serie de alteraciones en las aguas que hay en el Cerro de la Muerte. Y así por el estilo. El de Limón, el terremoto de los 90s, produjo alteraciones en las fuentes en Talamanca. Entonces, cambia la temperatura, cambia la coloración, el caudal y las condiciones químicas también. Ahora, si por ahí alguien nos está viendo en casa y dicen, bueno, qué curioso, yo creo que esta es una naciente, que esté cerca de una comunidad, de una casa, ¿deberían de reportarla o cómo funciona esto, Eliezer? Eso es un aporte valioso y lo agradecemos. Y pueden reportarnos en Opsicori ese tipo de hallazgos. De casualidad, que me lo pregunta, ayer yo estaba en la zona de Reventazón, en el cauce, porque tenía una fuente reportada. Ellos me la reportan, me envían el video y yo veo la posible fuente. Ahora que visito, es verano, el cauce está seco y cuando llego lo que hay es lana seca nada más porque ya la fuente no está. Ahora, ¿en Cartago hay termales? En Cartago hay unas muy buenas, le puedo decir, si no peco con decir nombres comerciales. Por ejemplo, en Los Patios, en Orosi, y por ejemplo, el Río Perlas, que está en Navarro, Cartago, eso es Orosi. Y así por el estilo, hay muchas otras en la parte alta del volcán Turrialba. Bueno, le voy a contar, don Eliezer, que estoy segura que usted la debe conocer, pero vamos a compartir este video con nuestro público porque dicen que en Venecia de San Carlos tienen una naciente, pero una naciente además de agua milagrosa, porque dice que es buenísimo para las mujeres embarazadas, para los deportistas, para los diabéticos. Así que vamos a verla. Un bosque exuberante, los más bellos y verdes paisajes. Hicimos un recorrido para llegar hasta este hermoso lugar, Venecia de San Carlos. Aquí hay ríos llenos de minerales. Sus colores lo reflejan. Los paisajes son hermosos y el clima de verano es espectacular.
Pero además de esto, Venecia de San Carlos esconde otros tesoros. Un agua milagrosa, de esas que curan enfermedades y ayudan a la salud. Y todo gracias a la madre naturaleza. Esta agua viene del magma de la tierra, ella es calentada por el magma y en su recorrido hacia la superficie arrastra gran cantidad de minerales. Por eso es que ella es diferente, por eso la temperatura y también por eso los minerales que tiene. Esta agua milagrosa tiene razón de ser. Viene desde el fondo de la tierra. Ella es termal. Tiene una temperatura promedio de 46 grados centígrados. Además de minerales como calcio, magnesio, sodio y también hierro. Igualmente esta agua milagrosa tiene bicarbonatos, carbonatos, cloruros y sulfuros. Todo esto tiene una explicación científica. Va subiendo, hay una interacción agua-roca, ¿ok? Entonces esa agua va disolviendo poco a poco la roca que tiene en su entorno. Y en este caso, como es caliente, ella sube, trae sus gases propios del agua y también conforme va en todo ese viaje que posiblemente sean varios kilómetros de profundidad, ella va cambiando con el tiempo. Entonces por eso es que en este caso particular esta agua es rica en carbonatos. El agua milagrosa tiene un sabor y una textura particular. Es gasificada y es de las mejores para la salud. Que ellas tienen y la cantidad que tienen nos ayudan en la salud, para la piel, para el sistema sanguíneo, nos ayuda al sistema digestivo cuando lo tomamos, para los huesos, las articulaciones. Nos dicen que también para la diabetes, de hecho tenemos clientes que vienen y se tratan acá también diabetes y les ha resultado muy bien. Venecia de San Carlos es una zona del país donde por su posición las tierras y los suelos brindan este tipo de aguas. Sin duda alguna, muy beneficiosa para nuestro cuerpo y 100% natural. 100% natural, creo que la mayoría soñamos con irnos a zambuir en un agua termal y desestresarnos, pero aquí es curioso, por ejemplo, ¿verdad? Ese entusiasmo de la gente con ir a probarla, incluso tomarla, que la verdad que nunca la he tomado. Usted me hablaba del agua bicarbonatada. ¿Esto cómo nos ayuda, Eliezer? Sí, estamos hablando de una Alka-Seltzer natural. Prácticamente. Sin embargo, hay que aclarar que no cualquier persona puede tomar de cualquier fuente. Debe saber su condición, porque si tiene, digamos, alguna afectación gastrítica, puede tomar un agua ácida que le va a afectar más que beneficiarlo. En el caso de las bicarbonatadas, son aguas que más bien se sugieren para esas dolencias gástricas, pero sí se debe tener claridad de qué es lo que se está consumiendo. Bien, don Eliezer, muchísimas gracias por descubrirnos un poquito, ¿verdad?, de las bellezas, de las nacientes, de las aguas termales e invitarlos, porque yo sé que de repente se nos olvida que hay bastantes puntos diferentes que podemos disfrutar en nuestro país. Así que, en buena hora. ¿Cuál sugiere usted? Yo diría que Venecia tiene muchas ofertas ahí en pocos kilómetros. Ok, está bien. Vamos a ir a recorrer entonces. Muchísimas gracias, don Eliezer. Un placer tenerlo. ¡Feliz año!